¿Qué tal? Bueno, estábamos viendo distribuciones, ¿va? Vimos ejemplos, vimos que cualquier función L1 log es una distribución, ¿va? Define una distribución, ¿sale? Pero por lo mismo, por la asignación, pues decimos también que, o se acostumbra a decir que una función L1 log es una distribución, ¿sí? Vimos la notación de emparejamiento. Esa notación, les vuelvo a recordar, es usual en análisis. Así se denota el emparejamiento en un espacio dual, ¿sí? ¿Ok? Deberían estar familiarizados con eso, ¿sale? No es más que la evaluación, es pura notación, ¿va? Lo bueno es que sugiere la notación que es como un producto interno, porque también esa notación también a veces se usa para productos internos, y lo sugiere así porque, como vieron, para generar una distribución con una función L1 log, pues haces una integral y la integral de un producto, ¿no? Que dices, bueno, ese es el producto interno en L2, o si yo le pongo el conjugado sería el producto interno en L2, ¿no? Te lo dice por algo, la notación es sugerente, ¿va? Pero es notación estándar en análisis. Vimos el importantísimo ejemplo de la delta de Dirac, que es una distribución que no viene de ninguna función L1 log, ¿va? Respecto a la medida de Lebesgue, porque acuérdense, si ya estudiaron teoría de la medida, un poco avanzadita, el teorema de Riesz, la representación de funcionales sobre C0, dice que cualquier funcional sobre C0, para cualquier funcional sobre C0 existe una única medida de Borel que te permite representar ese funcional como la integral de Lebesgue de la función evaluada de una función en C0 por esta medida de, o respecto a esta medida de Borel. Ajá. Entonces, la delta de Dirac sí se puede escribir como una integral de phi, función de prueba, respecto a la medida de Dirac, ajá, la que estudian en medida 1 o análisis 2, donde sea que lo hayan visto. Pero es otra medida, nosotros estamos trabajando con la integración de Lebesgue, ¿va? Con la integral de Lebesgue, entonces, en ese caso no, la delta de Dirac no está generada por ninguna función L1 log, ¿sale? ¿Ok? Bueno, les voy a dar un ejemplito más, porque uno dice, si conocen el lema de Riesz, el que les menciono, para medidas de Borel y representación de funcionales, porque te dice, toda medida de Borel es un funcional y cualquier funcional es una medida de Borel sobre C0, sobre C0. Ajá. Uno podría decir, oye, bueno, ya mostraste que las distribuciones son todavía un espacio más grande que las funciones L1 log. Pero, y es más grande todavía que las medidas de Borel, por ejemplo. ¿Ok? Porque son funcionales. Las medidas de Borel son funcionales, según el teorema de representación de Riesz. ¿Sí? Entonces, déjenme darles este otro ejemplo. ¿Sí? Es el ejemplo de sea mu una medida tal que mu de k es menor a infinito para todo conjunto compacto K contenido en R. Entonces, una medida de Borel es una medida localmente finita en particular, o sea que tiene esta propiedad que para conjuntos compactos es finita. Tiene que ser regular exterior sobre abiertos, regular exterior sobre borelianos, tiene que ser regular interior sobre abiertos, sobre conjuntos abiertos, nada más, ¿va? No es una medida regular. Para que sea regular tendría que ser regular exterior en borelianos y regular
interior en borelianos, pero no es regular exterior en borelianos, regular interior sobre abiertos y es localmente finita. Entonces, si ustedes se toman una medida con esta propiedad nada más, que es localmente finita, en particular están incluidas ahí las medidas de Borel. Ajá. Las medidas de Borel son importantes, si no han llevado medida, son importantes porque en sí generalizan o tienen varias propiedades. Perdón, las que les estoy diciendo son de radón. Borel es una medida de radón y el teorema de representación de Riesz es para medidas de radón, ojo. Las medidas de Borel, ahí se me fue la onda. Una medida de Borel sí está definida sobre sus borelianos. La medida de radón, ¿okay? Una medida de radón, según el teorema de representación de Riesz, es un funcional y cualquier funcional es una medida de radón, ¿sí? Por el teorema de representación de Riesz. La medida de radón es aquella que es regular exterior para borelianos, regular interior para abiertos y localmente finita sobre compactos. Estas medidas de radón, ¿por qué son importantes? Porque generalizan en sí la medida de Lebesgue. Tienen todas las propiedades que tiene la medida de Lebesgue en cuanto a regularidad se refiere, ¿sí? O la mayoría, salvo que son no necesariamente y no son invariantes bajo traslaciones. Una medida que es invariante bajo traslaciones, que además tiene las propiedades regular interior, exterior y todo esto, uno puede mostrar que es la medida de Lebesgue, ¿sí? Pero son medidas que tienen las propiedades de en general de regularidad de la medida de Lebesgue. Permítanme un momento. Ok, entonces aquí en particular tenemos pueden pensar una medida de radón, por ejemplo la medida de delta de Dirac es una medida de radón, la medida de Lebesgue es una medida de radón, ¿va? Entonces la pregunta es, ¿podré generar una distribución con esto? Fíjense. Entonces, una función de prueba en todo Rn, ¿okay? La vamos a mandar a phi respecto de mu, que pues está en los complejos, ¿va? Y esto define una distribución en Rn, ¿sale? En efecto, sea phi m que converge a phi en las funciones de prueba, ¿vale? Entonces, no pruebo la linealidad porque la linealidad es trivial, ¿sí? Nada más hay que probar la continuidad. Entonces, nos tomamos una asociación que converge en las funciones de prueba. Eso quiere decir que existe K compacto tal que el soporte de la phi m está contenido en K y además la phi m, pues, por lo tanto, vale 0 en Rn sin K, ¿sí? Bueno, y esto es para toda m en los naturales, ¿no? Entonces, tenemos que la integral en Rn de phi m respecto de mu menos la integral en Rn de phi respecto de mu, esto pues de entrada es menor o igual que la integral en Rn de phi m menos phi respecto de mu, ¿va? Pero otra vez estas son funciones de prueba, entonces esto es menor o igual que el máximo sobre K, ¿ok? Porque esta observación me dice, nada más toma en cuenta el máximo sobre K, fuera de K eso vale 0, de phi m menos phi por la integral sobre K respecto de mu. Pero esto es mu de K, y como la medida es localmente finita, esto es finito, y por lo tanto esto converge a 0 si m tiende a infinito. Entonces, con esta reglita de asociación, cualquier medida, por ejemplo, cualquier medida de radón, define una distribución. Entonces uno diría, oye, eso, y tomando en cuenta el resultado de Riesz, hay tantas distribuciones como medidas de radón y tantas medidas de radón como distribuciones, o sea, ¿son lo mismo? No. No. Resulta que hay otro ejemplo de distribución que yo no les voy a dar porque yo ya les había dicho que el curso no es de esto. No sé si se los ponga en la tarea.
puede que se los ponga en la tarea, es un buen ejercicio. Se llama distribución dipolo, que en un momento les voy a mostrar que les voy a hablar de ella porque es la derivada distribucional de la delta de Dirac. Pero la distribución dipolo, que aparece en física, está motivada por física, tiene la propiedad de que no está generada por una medida localmente finita, en Rn. Dices, puta, caray. O sea que el espacio de distribuciones es enorme. Es enorme, ¿sí? Es un espacio muy grande para trabajar, ¿va? O sea, ni siquiera las medidas localmente finitas están metidas ahí, ¿va? Y hay tantas como funcionales lineales continuos sobre C0 hay, que es un montón, ¿no? Entonces, el espacio de distribuciones es enorme. Y eso tiene que ver con lo que vamos a estar viendo en el curso, ¿va? Con el concepto de derivada y con el concepto de solución distribucional, de hecho, ¿sale? Entonces, bueno, ahí vamos a pararle de ejemplos de distribuciones y vamos con la definición 3. Como ya les había dicho, lo que más me importa es más bien introducir espacios Sobolev. O sea, esto para mí es una transición nada más, ¿va? Entonces, una distribución generada por una función localmente integrable, ¿okay?, se llama funcional regular, ¿va? Y segundo punto, vamos a definir que dos distribuciones son iguales si solo si son iguales sobre cada función de prueba, lo cual pues es intuitivo, ¿no? Porque pues, son funcionales, ¿sí? Ah, caray, salió mucho polvo. A ver, permítanme un momento. Déjenme tirarle polvo a esto. Ok. Entonces, segundo, dos distribuciones L1 y L2 son iguales si L1 de phi es L2 de phi, que en notación de emparejamiento es L1, phi, debe ser igual a L2, phi para todo phi, función de prueba en omega, ¿sí? Ahora, la proposición 2 me dice que si ustedes tienen dos funcionales regulares, L de F1 y L de F2, dos funcionales regulares correspondientes a F1 y F2, funciones L1 log, ¿ok? Entonces, L de F1 de phi es igual a L de F2 de phi para todo phi, función de prueba en omega, si y solo si, ¿ok? Si y solo si F1 de X es F2 de X en casi todo punto de omega, ¿va? Ahora este resultado es muy fácil de probar, es consecuencia simplemente de lo que se llama teorema de localización, el cual van a soñar en el curso. Lo va a ver Cristian ya sea este viernes, esta ayudantía, o la siguiente. Ajá. O ya no recuerdo si quedó jueves o viernes. Pero la ayudantía esta semana va a empezar a ver regularizadores.
y probablemente lo va a ver hasta la siguiente. Pero ahorita se los enuncio de todos modos, pero ya lo deben conocer, ¿va? Deben de conocerlo, porque son herramientas básicas de análisis, ¿sí? Y lo van a usar mucho en este curso. Entonces, ya les había dicho, no falten a la ayudantía de Cristian. ¿Va? Entonces, la demostración es muy fácil. ¿Ok? Obviamente, si F1 y F2 son iguales, pues también esto. Entonces, lo importante es verificar que si esto ocurre, entonces F1 es F2 en casi todo punto. Pues sí, porque fíjense, si esto es igual, estas dos son iguales, ¿eso qué quiere decir? Que entonces la integral sobre omega de F1 por phi de x es la integral sobre omega de F2 por phi de x. ¿Ok? Pero esto es si solo si la integral sobre omega de F1 menos F2 por phi de x es igual a 0 para toda phi, función de prueba. Y el teorema de localización, por teorema de localización, concluimos que F1 menos F2 es igual a 0 en casi todo punto de omega. ¿Sí? El teorema de localización dice eso. Si ustedes tienen la integral sobre omega de una función L1 log por phi, para toda phi se anula, para toda phi ocurre que esto se anula, entonces esto es 0 en casi todo punto. Los puntos donde es 0 son los puntos de Lebesgue, de la función L1 log, que son los puntos, en particular son puntos donde la función es finita. ¿Sí? ¿Okay? Resultado básico de teoría de integración. Se prueba, o al menos yo lo pruebo cuando lo doy, con teorema de diferenciación de Lebesgue. La prueba es muy elegante. Cristian va a asumir que ya saben teorema de diferenciación de Lebesgue, probablemente se los va a mencionar ahí. Entonces tomen eso en cuenta. Si no conocen el teorema de diferenciación de Lebesgue, que te dice, el teorema de diferenciación te dice que las funciones L1 log, el conjunto de puntos que no es punto de Lebesgue en el dominio de una función de L1 log es de medida 0. Ese es el teorema de diferenciación de Lebesgue. ¿Va? Bueno. ¿Va? Es decir, estas funciones son finitas en casi todo punto, y los puntos de Lebesgue en particular son como puntos de continuidad, entre comillas. Por eso las funciones L1 log también se llamaban antes, en libros viejos lo van a encontrar como funciones cuasi continuas. Bien, ¿de qué me sirve esto? Esta definición. Bueno, yo lo que quiero es definir la derivada distribucional, porque eso es lo que voy a usar en el curso en sí, la derivada débil, ¿va? Entonces, déjenme motivarla. Déjenme motivar el concepto de derivada débil. Siempre hago la misma motivación, porque se me hace la mejor, muy útil, ¿va? Entonces, piensen en una ecuación diferencial. Vamos a pensar en una ecuación diferencial muy simple, que ni ecuación diferencial tiene permitido llamarse. Es tan simple que mejor ni la llamamos, ¿no? Pero es la ecuación diferencial f' igual a 0 en algún intervalo y contenido en R. ¿Sale? Ahí está. Ustedes ya conocen cuál es la solución de esa ecuación diferencial, ¿no? Después, f' igual a 0 implica que f es constante. Por eso, pues, ni sentido tiene que se llame ecuación diferencial. Ok. Bien. Vamos a multiplicarla por una función de prueba. ¿Sí? Entonces, ustedes ya saben que la solución es una constante sobre el intervalo. Vamos a multiplicarla por una función de prueba. ¿Sí? Entonces, sea phi, función de prueba sobre mi intervalo, la multiplico esta identidad y me queda phi por f' igual a 0. ¿Sale? Pero vamos a integrarla.
multiplicamos e integramos en el intervalo. ¿A poco no? Entonces, esto implica esto para toda phi. Función de prueba en i. ¿Sí o no? ¿Ok? Bien. Vamos a integrar por partes. ¿Sale? Integramos por partes y esto es si y solo si la integral sobre i de phi, de menos phi prima por f de x es igual a 0. Y el menos no importa. Para toda phi, función de prueba sobre i. Porque integré por partes y sí, ya sé que me debe salir esto evaluado en, o sea, phi por f evaluado en los límites. Pero acuérdense que phi es de prueba, o sea que en los límites del intervalo vale 0, porque tiene soporte compacto en el intervalo. Entonces eso me quita los límites, los puntos que quedan en las evaluaciones que quedan en la fórmula de integración por partes, ¿no? Porque debe quedar phi por f evaluado en los límites del intervalo 0, eso es 0. Entonces nada más me queda menos el término que cambia de derivada, pero el menos pues no importa, entonces esto es 0. Esto es 0. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier constante es solución de esto. ¿Sí? Cualquier constante también satisface esto. O sea, si ustedes meten una constante aquí, en lugar de f meten una constante, ¿a poco no? La constante satisface esto. A lo que voy es esto, fíjense. Tienen su ecuación diferencial. Este problema es equivalente a esto. Y fíjense, este sí solo sí es cuando f es de clase C1 sobre i. Este sí solo sí está condicionado a que f sea C1. Ustedes deben decir, ¿y por qué no lo sería? ¿No? Debe serlo, porque fíjense, lean esta ecuación diferencial. La ecuación diferencial te dice, tú buscas una f cuya primer derivada sea igual a 0. En particular, 0 es una función continua, entonces su primer derivada debe ser una función continua. Debe ser una función, por lo tanto, fc1. ¿No? ¿Ok? Entonces, fc1 es solución de esto, si solo sí es solución de esto. Es lo que acabamos de probar. Ahora, ¿por qué si solo sí? ¿Cómo pruebas el regreso? Si fc1 y tú tienes esta ecuación, esto es una ecuación integro diferencial. Si fc1 y ustedes tienen esta ecuación, pues integren por partes de regreso, ¿no? Hagan la integración por partes. Esta derivada pasa a la f, ¿ok? Y la integración por partes la pueden hacer gracias a que fc1, ¿ok? Mucho ojo, ¿va? La hacen de regreso, le pasan a la derivada a la f, salen los límites de integración, pero vuelven a ser 0, porque la phi se anula en los límites del intervalo. Queda esto, y de aquí, por teorema de localización, si esto es 0 para toda phi, f' es 0 en casi todo punto, pero como f es continua, f' es continua, como f' es continua, es 0 en todo i. ¿Ok? Porque las funciones continuas son el conjunto de puntos de Lebesgue de una función continua en un abierto es todo el abierto. ¿Va? Otra vez hay que revisar el teorema de localización. ¿Sale? Bien, es un sí solo sí. Cuando fc1, f es solución de esto, sí solo sí es solución de esto. ¿Va? ¿Ok? Les digo, el regreso es integrar por partes y aplicar el teorema de localización a una función, a la derivada de f, que es una función continua. La está suponiendo continua. Bueno, ok. Pero ahora, olvídense de todo esto. Olvídense de este recuadro. Como que no lo hice. Y yo les doy esta ecuación íntegro diferencial. Les digo, encuéntrame una f encuentra una f
que tenga esta propiedad para toda función de prueba. Uno debe decir, bueno, ¿qué regularidad le vas a dar a la f? Fíjense, para que esto tenga sentido, para que esta identidad tenga sentido, yo no necesito que f sea C1. Aquí no involucra derivadas esto, ¿no? Si f es L1 log, esto tiene sentido, esto es finito. Este lado izquierdo es finito. Ajá. ¿Con qué f es L1 log? ¿Sí? Porque si f es L1 log, entonces, pues, esto sobre el soporte de la phi prima, que es un compacto contenido en I, esto es igual a esto, ¿ok? De phi prima por f de x, esto pues es menor o igual que, si tomar el módulo en particular, esto es menor o igual que el máximo valor de phi prima acá, pues una constante, por la integral sobre el soporte de la phi prima de f de x. Como esto es un compacto contenido en I, esto es finito, ¿va? Entonces esto tiene sentido solo cuando f es el 1 log, ¿sí? Entonces fíjense, la fórmula de integración por partes es fundamental, la cual también van a soñar, por cierto. La fórmula de integración por partes ha fundado la teoría moderna de ecuaciones diferenciales parciales, ¿eh? Bueno, dices, ok, señores, quiero una f, L1 log, que satisfaga esto. Tiene sentido la pregunta, como se los acabo de mostrar, porque esto es finito si f es L1 log. Pero existe f que satisfaga esto, f L1 log, para toda función de prueba. Uno podría decir, sí, claro, cualquier constante, ¿no? Cualquier constante. Si se acuerdan de esto, dice, sí, pues cualquier constante. Si f es constante, fíjense, f constante, métanle aquí la integral de phi prima por esta constante, la constante la saco, de x, ¿quién es? Pues es esto, por teorema fundamental, evaluado en los límites del intervalo. Pero, o sea, la integral de phi prima. La integral de phi prima por el teorema fundamental va a ser phi en los límites del intervalo. Pero phi en los límites del intervalo vale 0. Cualquier f, por lo tanto, constante, satisface esta ecuación. Sí, eso ya lo sabíamos por esto. Pero fíjense, ahora, cualquier función, por ejemplo, que sea igual a una constante en casi todo punto, también lo satisface. Por ejemplo, podrían decir f igual a esta constante, a una constante dada, no sé, la constante que quieran, 10, f igual a 10 en los irracionales y f igual a 0 en los racionales. Esa función es igual a una constante en casi todo punto, pero fíjense, es discontinua. Es discontinua. Entonces, como es igual a esta función, la función vamos a ponerle f gorro. F gorro igual, fíjense, esta era mi constante, ¿va? Mi constante c, ¿sale? Que ya sabemos que satisface. Entonces, la definimos como la misma constante c cuando x está en los irracionales y 0 cuando x, o cualquier otro valor, no está, o mejor dicho, x está en los racionales. Entonces esta función es igual a f en casi todo punto, ¿están de acuerdo? Porque el conjunto de puntos donde no es, tiene medida 0, ¿va? Esta función, que además es discontinua, esta función es discontinua, satisface esta misma propiedad. ¿Por qué? Pues porque, recuerden este teorema de integración que dice que la integral de f, que si f es igual a g en casi todo punto, entonces la integral de f es la integral de g, la integral de Beck de f es igual a la integral de Beck de g, ¿sí o no? Entonces, si la f satisface esta identidad integral,
pues cualquier función que sea igual a f en casi todo punto también la satisface. ¿Qué pasó? Que ahora esto permite más soluciones que nada más las funciones C1. Ajá. Si f fuera C1, si ustedes les dicen, búscame una función C1, por esto es, nada más hay constantes, nada más las constantes satisfacen esto. Pero si yo les digo, búscame una función L1 log que cumpla esto, la respuesta ya no es única, ¿no? ¿Ok? ¿Qué me está diciendo esto? Que generalizamos el concepto de solución. Porque esto tiene como solución cualquier función C1, cualquier constante, y además un montón de otras cosas, ¿no? ¿Cómo ven? La fórmula de integración por partes me permite redefinir el concepto, o más bien generalizar el concepto de solución. A esto es lo que vamos a llamar solución débil, ¿va? Y esto motiva el concepto de derivada distribucional, ¿sale? Bien, entonces, déjenme hacerles una cuenta, que es exactamente la misma cuenta, ¿va? Nada más que un caso más particular, que voy a hacer la definición en un momento. Entonces, redefinir el concepto de solución. Y en particular, vean que lo que hice, ahorita lo van a ver, es que redefiní el concepto de derivada, o más bien generalicé el concepto de derivada. Generalizamos el concepto de derivada. Ahorita van a ver por qué. Entonces, permítanme. Derivada distribucional. Fíjense, sea L una distribución sobre R. Vamos a hacer una segunda motivación. Si L es un funcional regular, pero les dicen f es de clase C1, entonces vamos a ver quién es el funcional regular asociado a la primera derivada. Ajá. Pues como la función es C1, la primera derivada es continua y en particular es L1 log. Esto, por definición, la integral en R de f' phi de x. Pero fíjense, integremos por partes. Esto es menos la integral en R de f